Están en más de 30 países y han hecho negocios con marcas como Walmart, 7-Eleven, Carrefour, Grupo Éxito y Oxxo. Y hoy está con nosotros aquí en Emprendimiento y Liderazgo del Espectador, su fundador. Antonio Núñez, CEO y fundador de Instalip. Bienvenido a este espacio del Espectador y aquí en la redacción en Bogotá. No, buenos días, Erwin, y muchas gracias por la invitación. Bueno, lo que siempre preguntamos, pues porque hay que aterrizar a la audiencia y sobre todo entender de qué es lo que vamos a hablar, es ¿qué es Instalip? Instalip es una plataforma tecnológica SaaS, es un software que ayuda a que los retailers, como supermercados, como farmacias, puedan operar mejor sus canales de entrega y su e-commerce. Eso es lo que hace Instalip. Entonces, uno se imaginaría que yo que soy usuario, entro a una plataforma digital, a una página web, digamos que es transparente para mí, y hago una compra al Grupo Éxito, por ejemplo, pensando en nombres colombianos, o por lo menos de marcas que todavía están acá. Y ustedes están ahí en la mitad haciendo esa parte de esa transacción, tomando ese pedido y enviándomelo a la casa. ¿Cómo funciona esa parte? O sea, en términos prácticos es eso. O sea, cuando uno compra en una página de comercio electrónico, parece todo muy sencillo. Y si se siente sencillo es que estamos haciendo bien nuestro trabajo. O sea, realmente lo que tiene que pasar por detrás cuando tú compras algo, en especial si son categorías difíciles como cuando compras supermercados donde hay como las lechugas, los tomates, los productos congelados, hay por detrás un universo de complejidad gigante. O sea, te tiene que llegar a tiempo, rápido, lo que pediste. La lechuga tiene que estar perfecta, exactamente como la quieres. Eso significa orquestar miles de personas que en las tiendas tienen que hacer esto todo sin errores y súper rápido y súper eficiente. Y quien te entrega, lo mismo. Tiene que ser alguien que te entregue rápido, eficiente y barato lo suficiente como para que a ti, consumidor, no te cueste mucho. Eso es lo que hacemos. Y esto esto es verdad para el Éxito o para el de Uno en Colombia, pero la verdad es que también es verdad para muchas decenas de retailers en los 30 países que mencionabas, donde hacemos exactamente lo mismo al día de hoy. Bueno, entonces quiero ir un poco a la historia humana, porque siempre contamos la historia de las marcas y las marcas no existirían si no fuera por gente pues, que está creándolas. Y es, ¿cómo comenzó todo, Antonio? ¿Cómo comenzó esa vida emprendedora que tengo claro que no fue con esta marca y que fue hace muchos años? ¿Cómo comenzó? Tomemos el espejo retrovisor y miremos hacia atrás. Vale, voy a empezar la historia por el inicio de la primera cosa que yo hice de crear algo y que fue crear una ONG, nada que ver, en África, en 2009, donde buscábamos emprendedores que querían hacer cosas, los financiábamos, las enseñábamos, y ese fue mi primer trabajo, empezar eso, financiarlo y ayudar a esos primeros emprendedores. Pero Antonio trabajaba, ¿se fue de intercambio o qué fue eso? Porque Antonio, es importante aclararlo, aunque parezca obvio, ¿no? Antonio no es colombiano, es portugués. Y bueno, ahora sí volvamos al tema de la ONG África. Yo soy portugués, yo estudiaba economía en una universidad muy reconocida de Portugal y en Dinamarca, y en ese entonces yo creía que tenía que usar lo que había aprendido para intentar hacer las cosas mejor. Yo creo que de hecho eso en términos de motivación es una de las cosas que sigo queriendo de mis empresas y de mis emprendimientos, es lo que yo estoy haciendo, yo tengo que sentir que esto mejora algo, la vida de alguien y tiene que tener un valor muy fundamental. Ajá. Mi primera forma de vivir eso fue con esta ONG, donde queríamos ayudar a emprendedores y fuimos a montar un equipo, tal cual como una startup. Fuimos a buscar financiadores, tal cual como una startup o una empresa, y fuimos a crear las metodologías y la forma del tipo de negocio tal como una startup. Y en ese proceso de investigación de diferentes formas encontramos que nos gustaban los emprendedores y que había un lugar donde lo podíamos. Entonces me fui para una isla que se llama Isla de Mozambique, en el norte de Mozambique, casi en la frontera con Tanzania, y ahí empezamos sin conocer a nadie, con un equipo de 4 amigos, empezando esa ONG. Eso eventualmente hoy también está en 6 países. Yo ya no hago eso full time, hago parte de su board y eso es parte de mi trabajo del fin de semana. Después de eso volví a una carrera... Esa es, esa es la que se llama Move o MOV. Exacto. Ok. Y después de eso, básicamente, de una forma muy sencilla, simplemente ya no tenía más plata para seguir haciendo un trabajo de ONG sin dinero y necesité devolverme a mi proceso corporativo. Entonces me fui a una consultora que se llama McKinsey, donde trabajé el inicio de mi carrera profesional y donde aprendí varios de los skills de cómo funciona un negocio, cómo se toman decisiones, cómo optimizas cosas.
Pero en algún momento yo sabía que quería crear cosas, que quería salirme de ese rol corporativo y que me gustaban crear cosas. Y ahí conozco un emprendedor alemán que me busca y que me dice, oye, yo estoy trabajando en tecnología, la tecnología va a cambiar el mundo, he hecho IPO de 3 compañías, ¿quieres ¿Sí? trabajar conmigo y ayudarme? Esto fue atrás en 2011. En 2011... la gente no era una cosa prestigiosa. Nadie hablaba de la tecnología como una cosa sexy como lo es hoy en día. En ese entonces yo pensaba, un alemán que está haciendo empresas de tecnología en el mundo, o sea, ¿qué es esto? Esto es cambiar cables, ¿qué es esta cosa? Infraestructura. Uno pensaba en infraestructura. Infraestructura, exacto. Pero me parecía, este tipo está listo, él ha hecho algunas cosas, puedo aprender con él. Y el puedo aprender con él me hizo saltar y meterme en un avión, ir para Singapur y empezar una compañía de e-commerce de moda en el sudeste asiático que se llama Zalora. Yo no sabía nada ni de Asia, ni de e-commerce, ni de moda. Sigo sin saber de por lo menos algunos de los temas. Pero eso fue la primera cosa. Y eso me permitió llegar a Singapur, un portugués, sin mucho de este contexto, desde un Starbucks, empezando a entrevistar personas del mundo de retail, del mundo de la tecnología y diciendo, bueno, estamos construyendo el e-commerce de moda más grande del sudeste asiático. Sé que soy un niño de 23 años y que te estoy entrevistando en un Starbucks, pero esto es lo que vamos a hacer. Y así empezó. O sea, así empezó. De eso se volvió Zalora, que es un e-commerce de moda. Eso fue la primera cosa que yo hice en tecnología. Ajá. Creció, hoy es una compañía de 2.000 a 3.000 personas, está en unos 6 países. De ahí me vengo a Latinoamérica y me vengo a Colombia en 2012. ¿Y por qué Colombia? ¿Por qué Latinoamérica? Yo sabía que no quería seguir viviendo en Asia. Sabía que quería algo que era más cercano a mi cultura, una cultura que es más latina, europea. Yo soy portugués. Y Latinoamérica tenía algo del llamado de algo de cercanía cultural, pero al mismo tiempo un montón de oportunidades y de cosas por hacer. Bueno, y además hay un contexto ahí, ¿no? Venía de Singapur, que es siento yo, esa zona occidental, pero en Asia, Sí. con un Producto Interno Bruto y un per cápita demasiado alto, con un crecimiento muy acelerado y que sabían hacer negocios en medio de la necesidad, porque es que en Singapur históricamente no había nada y hoy en día pues lo tienen todo, digamos. Sí, es verdad. Singapur está en el top 5 de PIB per cápita del mundo. Es un caso de éxito brutal de desarrollo económico, pero también muy ordenadito. Algo que amigos algunas veces me preguntan, bueno, estás en Colombia y por qué estás en Colombia. Y hay algo que a mí me gusta decir, que es, a mí no me gusta demasiado orden, a mí me gusta algo de desorden y oportunidad. Y eso es algo que me jala, que yo salgo a la calle en Colombia y no sé si puedo encontrar una oportunidad de negocio de algo que veo por hacer, un amigo nuevo que me voy a hacer. Y ese entorno a mí me gusta, es algo que yo siento en hacer negocio en Latinoamérica. Y por eso entonces vuelve, se voltea el interés hacia Colombia. Y así se voltea el interés hacia Latinoamérica. En ese entonces yo estaba trabajando con este mismo alemán que te conté la historia y él estaba queriendo empezar un e-commerce en Latinoamérica, un e-commerce grande que fue un jugador importante. Encontramos pocos jugadores en ese entonces, fue 2012. Sí. Y ahí me vengo para Colombia para fundar una compañía llamada Linio, que es un e-commerce de general merchandise. Fue uno de los primeros grandes e-commerces de Colombia y de Latinoamérica, que fue empezado por este mismo alemán que me llama y que yo pensaba que intercambiaba cables. O sea, eso lo montaron ustedes dos aquí en Colombia. Lo montamos con él aquí en Colombia. Pues esa 2012. marca es muy reconocida, es muy reconocida. Esa marca es muy reconocida y fue una historia muy interesante porque fue en un momento en que no había e-commerce en Latinoamérica, había muy poco, la gente no compraba tanto online, no existían tantas opciones y nosotros nos metimos a hacerlo. Y ¿Eso fue en el 2012? 2012. Y en ese entonces nos tocó inventar de todo. Nos tocó inventar desde, nadie sabía que era un product manager, nadie sabía que era un programador de frontend, nadie sabía que era un UX, nadie sabía que era hacer marketing digital. Facebook recién estaba empezando las campañas digitales, entonces nos tocó desde crear este tipo de roles y formar de las primeros profesionales que existieron en Latinoamérica de estos tipos de expertise específico, hasta cosas como, bueno, no existen empresas de logística que ofrezcan el tipo de servicio que hacemos. Construyamos un equipo de logística, construyamos una propia empresa de logística que pueda hacer cash on demand, porque también en ese entonces los pagos digitales eran menos frecuentes. No, y ahí yo quiero hacer un paréntesis, y es que hoy en 2025 es muy fácil contarlo.
Es muy fácil decir una persona que trabaja en marketing digital, lo vemos todos los días en las redes. Una persona que monta el punto A al punto B en una empresa de comercio digital, pues ya lo vemos, hay un montón de plataformas que lo ofrecen. Pero pues en el 2012, evidentemente, como lo dice Antonio, pues eso no existía. La gente ni siquiera compraba por internet. Sí, es verdad, es verdad. Y eso, por ejemplo, un par de historias que creo que están interesantes. Como no había gente que hacía marketing digital, pero el principio de la disciplina de marketing digital para performance marketing era optimización, contratábamos matemáticos. Y al matemático le enseñábamos, bueno, lo que tú sabes sobre optimización y sobre estadística, ahora lo vas a aplicar a marketing digital. Estos se volvieron los mejores profesionales de performance marketing de la región. Bueno, yo hago ahí un apunte también. Cuando yo hice la maestría, tenía una clase y nos entregaban un proceso. Una fábrica de producción, regularmente eran muchas fábricas de producción en China, y le decían a uno, con estas variables, con matemática pura, identifique las variables que podría optimizar para hacer que el proceso de armado de celulares no se gaste 30 minutos, sino 25. Y con esos 5 minutos de optimización es que se vuelven rentables las compañías. Entonces, ahí vuelvo a lo que está diciendo Antonio. La optimización para muchas empresas del mundo es su negocio, es su rentabilidad. Y de hecho, o sea, sobre ese tema de la rentabilidad y de cómo la tecnología puede ayudar a que un proceso sea mejor y algo sea más rentable, eso es fast forward varios años, es lo que estamos haciendo en Instaleap. O sea, Instaleap es una marca que no tiene una cara hacia el público consumidor final. O sea, nunca vas a escuchar, yo compré Instaleap. Sí, Instaleap es B2B. Es B2B, existe en las sombras, por así decirlo, pero el impacto que puede tener un software como el de Instaleap es muy grande. Hay dos anécdotas, dos pequeños números que yo le dejo a mi equipo que normalmente ayuda a entender cómo un software puede tener un impacto muy, muy real. Uno de ellos es nosotros, optimizamos el picking, o sea, el alistamiento de productos en una tienda. Un año como el año pasado, hubo más de 1 billón de productos que fueran alistados en tienda con nuestro software. O sea, es 1 billón de productos que fue un poquito más eficiente, un poquito con menos errores por lo que hace nuestro software. ¿1 billón? 1 billón. Wow. La otra cosa que hacemos es la parte de las entregas, es optimizar de qué forma las motos, las camionetas, las bicicletas, lo que sea el vehículo, llega al cliente de la forma más rápida y con menos errores. Lo que hace nuestro software el año pasado es equivalente a ir y volver a la luna 70 veces. Es como una anécdota que yo normalmente uso y que ayuda a la gente a visualizar que detrás de un software que nadie entiende muy bien qué es, que es una cosa muy abstracta, existe un impacto súper real. Antonio, no quiero que nos quede la historia en punta. Montan Linio y luego pues crece mucho, la venden por más de $200 millones y luego ¿qué pasa en ese proceso emprendedor? Entonces, adentro de Linio, yo fui uno de los fundadores, específicamente mi cargo era el CMO, entonces mi cargo era montar la maquinaria de adquisición y retención de usuarios en 7 países de Latinoamérica. Hicimos la expansión Colombia, México, Perú, Venezuela, Panamá, Chile, Argentina. Eventualmente llega Falabella y nos compra. Esos 4 o 5 años fueron como mis años de formación de cómo hacer una compañía en escala. Completa, cómo expandes, cómo lo haces en escala, cómo haces las diferentes funciones, lo terminamos vendiendo. Y ahí nos empezamos a interesar por una categoría que era súper difícil y que era, íbamos desde Linio y vendíamos celulares, vendíamos neveras, vendíamos camas, colchones, pendrives, lo que fuera. Pero había una cosa que era súper difícil y que era el mercado que todo el mundo ya hacía todas las semanas y el mercado, la compra de las lechugas, los tomates, que a la familia promedio le gastaba como 4 horas a la semana entre se pone el carro, lo compra, lo paga, se devuelve. Eso no lo habíamos podido digitalizar y fundamentalmente no lo podíamos haber hecho porque el proceso era súper complejo, dependía de ejecución de tienda, necesitaba un tipo de tecnología diferente, teníamos unos jugadores medio complejos que eran los supermercados. Y cuando vendemos Linio, decidimos, bueno, esto es un problema gordo, es grande, no lo hemos podido resolver antes, probemos ahora a ver si lo logramos resolver. Y creamos una app de entrega de supermercados llamada Mercadoni, que fue nuestro intento de llegar a la categoría de hacerla funcionar en el mundo digital. ¿Y eso también fue aquí en Colombia? También aquí en Colombia. Entonces lanzamos Mercadoni, empieza a operar en diferentes ciudades, agarra, llega a varias, levanta dinero, se expande.
Y llega un momento en que entendimos, esto es un mercado que va a necesitar demasiado capital, Sí. hay demasiados jugadores detrás de esto, hay problemas de rentabilidad alto. Y en ese momento en que empezamos a tener este conjunto de problemas en el negocio, empezamos a escuchar de los retailers, oye, Antonio, está increíble lo que ustedes están haciendo, de pronto un marketplace más, ya existen otros por ahí, no necesito, pero ese software que ustedes están haciendo y eso que ustedes entienden de optimizar procesos y es muy especial. ¿Cómo lo puedo usar yo para mi propio e-commerce, para mi propio website, para mi propia app? Y de ahí lanzamos un spin-off, una nueva empresa con los mejores de la empresa anterior, que se llama Instaleap y que nació en 2019, que recoge todo lo que sabíamos sobre optimizar productos, optimizar procesos, operar en la categoría de supermercados. Y lo empezamos bajo modelo de software as a service a ayudar a retailers en sus propios canales a operar mejor, con más eficiencia y con más rentabilidad. Bueno, qué buena y historia. Así nació. Qué buena historia, Antonio. Un spin-off, para quienes no lo tienen claro, es un pequeño emprendimiento o un intraemprendimiento que nace ya de una empresa grande. Regularmente las grandes compañías tienden a hacer muchos spin-off para solucionar problemas internos y le entregan eso a alguien de la compañía o incluso traen a alguien de afuera para que lo desarrolle. Precisamente como en esa visión de buscar alguien que piense distinto o que sea un refresh para la organización. Una precisión en este caso fue que fue spin-off de personas, pero en realidad fue una compañía nueva. O sea, fueran socios nuevos, fueran toda una situación nueva, pero que sí traía varios del conocimiento de lo que habíamos hecho antes para la nueva compañía. Antonio, ¿todo ese desarrollo ha sido con ingeniería colombiana? Sí, todo esto ha sido hecho con ingeniería colombiana. O sea, al día de hoy tenemos 150 personas en Colombia, más unas 50 repartidas por otros lugares. De los 30 países en donde tenemos operación al día de hoy, toda la ingeniería se hace en Colombia. Wow. Y de hecho ha sido algo bastante intencional. O sea, ha sido algo de... Yo llegué a Colombia por accidente, pero la decisión de hacer Instaleap en Colombia fue súper intencional. Creo que, como yo no soy colombiano, lo puedo decir. Creo que Colombia tiene un talento increíble. O sea, yo ya he trabajado en 20 países diferentes. Creo que los colombianos no se creen lo buenos que son. Hay una mezcla de ética de trabajo, buenas escuelas de ingeniería, de gente con ganas de hacer cosas que es absolutamente increíble. Por eso me vine a Colombia y por eso tenemos nuestro equipo de ingeniería en Colombia, que hace software de aquí para más de 100 retailers al día de hoy, que van desde gente en Dubái, en Saudi Arabia, hasta Ucrania, hasta Alemania, hasta España, todo hecho acá. Bueno, yo ahí quiero preguntar, creo que la entiendo precisamente por lo que decía Antonio, que son un negocio B2B, pero quiero pues que nos lo cuente él, y es cómo se llega a 30 países, gracias a los mismos clientes. ¿Cómo ha sido, pues me imagino que tienen un plan estratégico, pero cómo ha sido esa tarea y esa misión de llegar a 30 países? Es que eso no es fácil. Sí, es difícil. Nosotros desde el día en que empezamos decidimos, queremos hacer una compañía grande desde el día 1. Entonces, desde el día 1 decimos, nuestros primeros clientes fueran H-E-B, que es uno de los supermercados más grandes en México y en Estados Unidos. Fueran también Falabella en Chile y en Perú. Entonces, nosotros empezamos ya multinacional desde el inicio. Y a poco y poco, algunos de esos grandes nombres nos fueran llevando a otros nombres. Entonces, Walmart nos lleva a Chile, Carrefour nos lleva a varios de sus países, H-E-B también nos lleva a otros países. Y esto ha sido una parte. Uno, los clientes nos llevaron y segundo, nosotros mismos decidimos. Yo quiero hacer un software que resuelve un problema muy específico, pero quiero ser el mejor del mundo resolviendo este problema específico. La única forma de hacer una compañía muy grande haciendo un problema muy específico es empujarnos a crecer. Entonces, la expansión salió de la necesidad de convergir, querer hacer algo grande con querer resolver un problema ultra específico. La forma como lo hicimos fue desde... Colombia fue nuestro hub para expandir hacia México, Chile, Perú. Todo el mundo que habla español lo hicimos desde Colombia. Viajamos bastante. Después hicimos Brasil, que era más o menos natural. Afortunadamente yo soy portugués. Eso por lo menos en la lengua ayuda algo. Eso era la fase siguiente. Y después empezamos a explorar. Y empezamos a explorar con Portugal, España, por la cercanía cultural. Y empezamos a explicar a los retailers de ahí,
oye, esto es lo que estamos haciendo, ustedes tienen este problema, y nos dimos cuenta que el problema era exactamente lo mismo. El mismo en todo el mundo. El retailer de España, de Portugal, tenía el mismo problema que el de Colombia, que el de Saudi Arabia, que el de Alemania, y cada conversación que yo tenía me reforzaba esta creencia de que el problema era el mismo. Obvio, hay desafíos. El go-to-market, o sea, el proceso de ventas y de soportar clientes globalmente es súper difícil. Es súper difícil. La forma como tienes que marketearte es diferente. Tienes que marketearte como una compañía internacional y tienes que posicionarte como una compañía internacional. Pero si estás resolviendo el mismo problema, la forma como construyes tu solución de software y la forma como haces ingeniería tiene demasiada sinergia. Entonces, nos permite reciclar conversaciones de que, por ejemplo, hace 2 semanas estuve en Hong Kong hablando con un retailer y le contaba las historias de lo que había visto en la tienda del mismo retailer, la misma operación del de Dubái y la misma del que cuando hable con un retailer en Colombia le puedo contar las mismas historias que aprendí en los otros 2 lugares. Es el mismo y mi dolor. software va a desarrollarse para resolverlo a todos. Bueno, está buenísima esa historia. Antonio, es momento de nuestra sección que se llama El Pitch, en donde son 5 preguntas que le pedimos a Antonio que se las conteste mirando a la cámara puntualmente en un ejercicio como el que están ustedes los emprendedores acostumbrados a hacer. Entonces es momento de El Pitch. Antonio tiene 60 segundos para vender su idea de negocio y convencer a la audiencia del espectador de invertir en usted y en su negocio. Instaleap es una plataforma tecnológica que ayuda a los retailers como supermercados y farmacias a operar su e-commerce de una mejor forma. Esto significa para un retailer más rentabilidad, para un cliente mejor experiencia de entrega. Al final del día, nosotros somos no solo una solución de e-commerce, pero vamos a ser un ecosistema de soluciones que ayudan al retailer a su digitalización. Nosotros empezamos en Colombia, pero de ahí nos hemos expandido a más de 30 países. Al día de hoy operamos con retailers que van desde un Éxito a un Walmart, que es el supermercado más grande del mundo, a un Lidl, que es el supermercado más grande de Europa, operando en más de 30 diferentes países. El próximo paso para Instaleap es seguir con esta expansión internacional, al mismo tiempo que introducimos nuevos productos en esta idea de entregar soluciones que ayuden a la digitalización del retail. Bueno, eso sí atrae a cualquier inversionista con ese pitch. A ver, Antonio, ¿cuál fue su peor error, pero del que más aprendió? Creo que uno de los errores, he hecho muchos errores en mi carrera profesional y creo que una de las cosas que he aprendido a hacer es mirar el error como una oportunidad de aprendizaje. Uno de los que aprendí bastante fue, de hecho, en Mercadoni, donde en Mercadoni, cuando empezamos a lanzar una app de entrega de supermercados, teníamos un problema grande, teníamos un equipo bueno, teníamos obsesión con ejecución, que creo que son cosas muy importantes para ejecutar, pero al mismo tiempo hicimos un error que fue no leer el tablero de juego. Y leer el tablero de juego es... Yo creo que hay tipos de negocios donde con buena ejecución, buen equipo, uno logra mucho. Creo que hay tipos de negocios donde uno necesita el bolsillo. Uno necesita una cierta cantidad de capital y tiene un tema de time to market. O sea, tiene que ejecutar muy rápido ciertas cosas y quien gane, quien levante más dinero y quien lo ejecute más rápido va a ganar todo el juego. En ese momento en Mercadoni nos subimos leer eso. O sea, creímos que solo con una buena ejecución y una buena idea íbamos a hacer un buen negocio. No lo logramos hacer. Pero creo que me llevo el aprendizaje de leer bien el tablero y saber cuál es el juego que puedo jugar. Un segundo aprendizaje, que creo que no fue error, pero que fue un aprendizaje bonito, fue después de esa experiencia pudimos recoger ese aprendizaje y trabajar en el mismo espacio de entregas de supermercados con lo que al día de hoy es Instaleap. Entonces yo creo que cuando uno tiene un problema que es duro, un equipo que es muy bueno y tiene mucha disciplina, perseverancia y capacidad de trabajo, eventualmente va a ser un buen negocio y va a estar por buen camino. Sí, está bueno. Gran aprendizaje, aprender de los errores para crear empresa. Tercera, si pudiera cambiar una regla de los negocios, ¿cuál sería y por qué? Algo que yo cambiaría en los negocios sería la industria de venture capital. O sea, mucho de cómo funcionan las empresas de tecnología en Colombia, pero en el mundo entero, es detrás de cómo funciona VC. Y VC ha podido producir compañías buenas como Apple, como Meta, etcétera.
pero creo que hay mucha bias. Hay una mentalidad de ovejas en que todo el mundo invierte en exactamente lo mismo, en que muchas veces solo se apoyan ciertos tipos de negocios, en que se crea una potencial historia de que le pongo 1, usted me devuelve 20 en X tiempo. Creo que hay muchas formas de hacer negocios que son importantes para la sociedad, que son importantes para generar impacto, y creo que esa industria va a tener que cambiar en los próximos pocos años. Buena lectura, interesante. Si su negocio fuera una serie de televisión, ¿cuántas temporadas tendría y en qué género la ubicaría? Yo creo que sería algo como, vamos, serían unas 6, 7 temporadas. Sería un género como épico, de estos en que el protagonista algunas veces le va muy bien y está ganando y tiene otras veces está en la cárcel o se está muriendo y todo el mundo alrededor se muere, pero después todos están bien. Sería un épico así bien dramático con bastantes extremos. Y creo que las temporadas serían algo como temporada 1, aprender sobre e-commerce en Asia, donde también empecé a trabajar con mi socia Margarida. Segunda temporada, Linio y Latinoamérica, empezar a hacer e-commerce en Latinoamérica. Tercero, entrar a groceries con Mercadoni. Cuarto, SaaS, Instaleap, lanzar Instaleap. El quinta temporada sería Walmart. Walmart es el supermercado más grande del mundo. Cuando Instaleap empieza a trabajar con Walmart, se cambia y eso fue la siguiente temporada. Creo que estamos ahora en la temporada 6. La temporada 6 es expansión internacional. Es la expansión a Europa, la expansión al Medio Oriente. Tenemos desde el año pasado una oficina en Dubái, en donde estamos haciendo toda la expansión al Medio Oriente. Creo que la siguiente temporada va a ser una temporada de continuar con la expansión internacional, pero agregar nuevos productos que van allá del e-commerce a la digitalización del retailer un poco más holística. Antonio, ¿en qué negocio se soñó estar y qué le hubiese gustado hacer ahí? Hay varias áreas que me interesan mucho. Hay 2 por pasión, otra por interés de curiosidad tecnológica. Hay 2 áreas de pasión que me encantan. Una es educación y la otra es longevidad. Creo que en el espacio de longevidad puntualmente hay un espacio de oportunidad brutal de cosas por construir. Cada vez van a existir más personas con edad avanzada como parte de la sociedad. Cada vez van a necesitar más soluciones específicas, sean de acompañamiento, sean de hacerles la vida más fácil. En algún momento haré algo en ese espacio. El otro espacio que me interesa es la intersección entre robótica y AI. Es un espacio que tiene mucho por crecer y que está en un punto de inflexión. En algún momento creo que trabajaré ahí también. Bueno, interesante. Volvemos al curso grande de la entrevista. Y Antonio, pues mucho éxito, muchos mercados, inversión, todo pinta muy bien, pero ¿y la salud qué? ¿Qué ha pasado en estos años desde ese primer viaje a África? ¿Qué ha pasado desde vivir en Singapur, montar empresa allá, luego venirse para Colombia, haber trabajado en Londres, si no estoy mal, en un banco y también en la consultora? ¿Qué le va a uno consumiendo el emprendimiento en materia de salud y sobre todo en materia de salud mental? Sí, o sea, yo creo que voy a empezar quizás por la salud física y después toco el tema de la salud mental. Creo que cuando uno hace una empresa es de las cosas más desgastantes y consumidoras del alma y de tiempo y de energía y de todo que uno puede hacer. O sea, es un trabajo full time veces 3, en que uno termina fácilmente trabajando 100 horas a la semana y en que es muy difícil uno trabajar 100 horas a la semana, más que las 100 horas que la semana cuando llega a la casa, sigue pensando en la empresa, pero tiene que manejar obligaciones familiares, tiene que manejar amigos, tiene que manejar, ojalá, pareja y relación, tiene que seguir leyendo y desarrollándose como persona. Entonces, uno tiene que encontrar un espacio en que pueda sobrevivir en términos de horas y energía en todo esto. Súper difícil. Como yo lo he hecho o como estoy intentando hacer es desde la disciplina, que es lo que me funciona a mí. Yo creo mucho que una cosa que por lo menos a mí me hace más fácil la vida es poner hábitos que no los cuestiono hasta en cierto punto y esos hábitos se vuelven intocables. Entonces, por ejemplo, a mí yo he decidido que iba a hacer ejercicio 4 días a la semana. Hago ejercicio 4 días a la semana a las 6 de la mañana. Y los voy a hacer así esté en Colombia, esté en Hong Kong, esté viajando, donde esté, los voy a hacer. Segundo,
poder decidir 2, 3 cosas que son importantes y seguir haciéndolas. Entonces, por ejemplo, a mí me encantan los caballos. Entonces, a mí me gusta montar a caballo, pero la forma como logro seguir montando a caballo y haciendo la empresa es hacerlo a las 6 de la mañana en los días en que no hago ejercicio. Entonces, básicamente todo mi schedule está más o menos planeado de las Sí. 6 a las 9 para o hacer ejercicio o estar haciendo caballos, y después de eso entro a la intensidad de la empresa. De la empresa. Esa disciplina es importante. Entonces, esta parte de ser juicioso y mismo desde el propósito, uno entender, si yo no estoy bien físicamente y emocionalmente, yo no voy a poder ser un buen líder para mis inversores, para mi equipo, para las personas que están alrededor mío. Entonces, cuando uno lo toma con que estas obligaciones de entregar, la disciplina y estas cosas específicas que no son trabajo, pero que si yo no las hago, yo no voy a estar bien para poder ser el mejor líder para las otras personas, cambia un poquito el chip, y es una técnica que yo he utilizado para hacerlo mejor. La otra cosa creo que también es un poco desde la salud mental, que no se hablan tanto. Esto es súper difícil. O sea, la historia que yo estoy contando, yo he pasado por momentos muy difíciles en que la empresa casi se quiebra, la empresa va muy bien. O sea, es una montaña rusa bien difícil. Creo que uno tiene que buscarse las anclas, y las anclas pueden ser sus hábitos, pueden ser ciertas personas, tiene que ser un propósito más grande. Pero solo el hecho de uno saber que hay momentos en que no va a estar tan bien, and that's okay, pero hay un propósito más grande y hay anclas que le dan sentido al resto, hace que sea más fácil el camino. También aprenderse a reconocer y saber en qué momento de la vida está uno. Ustedes acaban, si no estoy mal, de aterrizar en una red que es muy importante, por lo menos en Colombia, y que opera en muchos países también en el mundo, que es Endeavor. Y pues pareciera que va todo en línea con la expansión internacional de la que hablaba hace unos segundos Antonio. ¿Cómo ven ese aterrizaje ahí, esa relación con otros emprendedores de alto impacto que también tienen historias increíbles, pero bueno, también han pasado por momentos difíciles para encontrar esa meta y llegar a ese objetivo? ¿Cómo la ven por ahí? El camino del emprendedor es solo, y es difícil ser emprendedor. Y muchas veces el hecho de que uno está solo, uno está como una isla intentando sacar su negocio adelante, corriendo todos los días. Y uno no tiene la oportunidad de conocer tan fácilmente otras personas que están en el mismo. Y Endeavor es eso, es uno dejar de ser una isla y poder encontrar otros que están en una misma pelea que es difícil, que es intentar sacar su negocio adelante, con muchos aprendizajes que ya hicieron y que uno puede intentar aprender de ellas. Y eso puede ser algún otro emprendedor que lo está haciendo en Colombia, o alguien que está haciendo lo mismo que yo hice en cualquier otro país en la otra parte del mundo. Creo que esa parte es súper, súper valiosa. Creo que la segunda parte es uno recibe todo ese conocimiento, esa red de apoyo, pero al mismo tiempo también es una oportunidad de tener un framework de compartir con otros emprendedores que pueden estar en una situación similar. Y eso per se también tiene un valor increíble. Pues Antonio Núñez, CEO y fundador de Instalip, en la redacción del Espectador, contando su historia. Antonio, gracias por venir. Muchas gracias. Bueno, ahí está la historia de Antonio. Me despido de una vez con un apretón de manos. Ya saben que esta historia queda guardada en www.elespectador.com. Va a tener distribución en redes sociales y pueden consultar historias como esta. Publicamos a diario en www.elespectador.com/economía/emprendimiento y liderazgo. Antonio, de nuevo, gracias y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.